En los sombríos pasajes del tiempo, existió un hombre llamado Alejandro, cuya existencia se deslizaba en la marea de la monotonía y la insatisfacción. Aunque sus días se tejían en una rutina aparentemente cómoda y su trabajo ofrecía una fachada de estabilidad, una sensación inquietante de vacío se aferraba a su alma. Con cada amanecer, la certeza de que algo vital faltaba en su vida se cernía sobre él como un cuervo ominoso. Su mente, un abismo de pensamientos oscuros, anhelaba respuestas. Cierta vez, mientras la lúgubre tarde caía y la penumbra se extendía como un velo siniestro, un encuentro inesperado lo sumergió en el abismo de la duda. Un amigo de la infancia, su mirada poseedora de secretos profundos, emergió de las sombras para presentarle un camino que apenas atisbaba. Este amigo, un alma atormentada por las mismas interrogantes, compartió un relato sombrío de autodescubrimiento y transformación personal. Palabras de desasosiego y esperanza se entrelazaron en sus labios mientras revelaba cómo había iniciado el viaje de autoconciencia, cómo había enfrentado las sombras de su propio ser y cómo había emergido, reconfigurado, de entre los restos de su antiguo yo. La chispa de la curiosidad prendió en el alma de Alejandro, una llama que ardió con una intensidad perturbadora. La semilla de la autoindagación germinó en su interior, sus raíces inquietas buscando respuestas en lo profundo de su ser. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo como ojos insondables, Alejandro comenzó a escribir. En las páginas de un diario, vertió sus pensamientos sombríos y sus ansias ocultas, como el tintineo de cadenas arrastradas en la oscuridad. Los días se desvanecían uno tras otro, como los susurros del viento en una noche tempestuosa, mientras Alejandro se adentraba en el laberinto de su propia psique. En la quietud de la autoexploración, el abismo dentro de él parecía contemplarlo con una mirada inquisitiva. Cada línea escrita en el diario era un eco de su lucha interior, una danza macabra de luces y sombras que lo atrapaba en su telaraña insidiosa. Con el tiempo, las palabras escritas en las páginas desgastadas del diario dejaron de ser simples anotaciones. Se convirtieron en los gemidos de un espíritu en busca de respuestas. La autoconciencia era como un faro en la oscuridad, revelando las formas retorcidas de sus deseos más profundos y las cicatrices olvidadas de su pasado. Cada palabra escrita era como una hoja caída en el abismo, dejando una marca en el camino hacia su verdadero yo. Después de semanas de contemplación introspectiva, Alejandro emergió de su letargo sombrío con una determinación férrea. Su semblante estaba marcado por una mezcla de miedo y esperanza, como el reflejo distorsionado en un espejo roto. En sus ojos, que parecían contener secretos insondables, brillaba una nueva pasión, alimentada por el deseo de redescubrir su propósito en esta existencia efímera. Con el corazón latiendo al ritmo de un tambor ominoso, Alejandro se aventuró a definir metas personales que resonaran con su verdadera esencia. Inspirado por las palabras de su amigo, anhelaba encontrar un propósito que trascendiera la superficialidad de la vida cotidiana. Se propuso guiar a otros hacia la luz, como un faro en medio de la tormenta, mientras él mismo luchaba contra sus propias sombras. No obstante, la búsqueda de su propósito no fue un camino exento de obstáculos. Como los aullidos del viento en una noche de tempestad, las dudas y los miedos se alzaban para desafiar su resolución. Las voces siniestras de la autoinseguridad lo acosaban como sombras alargadas, susurros persistentes que intentaban arrastrarlo al abismo del abandono. En el apogeo de su lucha interna, cuando la oscuridad amenazaba con consumirlo, Alejandro recordó las palabras de su amigo sobre la perseverancia. Fue en ese momento, cuando se enfrentaba a su propio abismo, que descubrió la fuerza latente en su interior. Una determinación imprevista ardió como una antorcha en la penumbra, iluminando su camino incierto. A pesar de las tormentas que lo acechaban, Alejandro continuó su camino con una voluntad inquebrantable. Cada paso adelante, cada esfuerzo por superar sus propios límites, era una lucha épica entre la luz y la oscuridad en su interior. Se convirtió en el narrador de su propia historia, tejiendo palabras de esperanza y transformación en el tejido de su existencia. Y así, con el tiempo, las semillas de autodescubrimiento y metas personales germinaron en su alma, como un jardín que se alza de las profundidades del suelo.
En el terreno fértil de su voluntad inquebrantable, las flores de la realización comenzaron a florecer. Cada paso adelante, cada logro alcanzado, era una victoria sobre las tinieblas que habían acechado en las sombras de su ser.